humanos, esos derechos que son oponibles a todas las personas, son considerados derechos humanos. Es una conquista del ser humano que a lo largo de los años de la existencia de la raza ha tenido que luchar para que se les reconozcan. Tal es el caso de que en 1539 antes de Cristo, pues en Babilonia se generaba el primer modelo de derechos plasmados en algún elemento con el cilindro de Ciro. Luego en 1215, por allá en la época de la Carta Magna, por el rey Juan Sin Tierra, quien plasmó los derechos en un documento que luego fue considerado con este nombre, de Carta Magna, la independencia de los Estados Unidos en el 1776, posteriormente la Revolución Francesa en 1789, que reconoce los derechos naturales de los seres humanos, que luego evolucionaron y que Gandhi se hacía eco de esta situación, pues le costó dar a conocer los tratados de paz, difundir estos derechos, hasta que en 1945 se da por primera vez la fundación de las Naciones Unidas, que en 1948 concluye con la Carta del Tratado de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal que ha acuñado todos los países miembros de la ONU nos llaman a nosotros a respetar un catálogo de 30 derechos que son considerados como derechos fundamentales. La mayoría de los países ya lo tiene constitucionalizado, y en esas atenciones pues va mi comentario del día de hoy. Este tránsito que hemos tenido que experimentar a nivel global, a nivel universal, también podemos reducirlo a lo que es cada uno de los países. Esto ha transitado durante todos estos tiempos, para que los países vayamos acomodando nuestras legislaciones al respeto a los derechos de las personas, esos que son considerados derechos humanos. En nuestro país tenemos la particularidad de que tenemos varias instituciones que velan por el cumplimiento de los derechos fundamentales, el cumplimiento de los derechos humanos, pero no veo más que a los derechos de las personas. No así con la parte de la policía y los miembros de las Fuerzas Armadas, que también tienen derechos y que también son humanos. Porque es muy normal ver cuando alguien, quizás dentro de las filas castrenses, se exceden en el uso de la fuerza, que muchas organizaciones surjan al tenor de la defensa de los derechos humanos de esas personas, de los, en muchos casos hasta inocentes, que se le vulneran sus derechos, y en ocasiones han sido muy excesos, se han excedido bastante. Pero cuando es al policía que le violan sus derechos, cuando es un policía que no quiere actuar en el cumplimiento de su deber por miedo a que una retaliación le pueda a él perjudicar, es necesaria la atención en ese sentido por parte del Estado y nosotros los ciudadanos. Porque el policía es humano y tiene derechos, y hay que respetarlo. Debemos tener conciencia de la labor que hacen esos seres humanos que salen también de su casa a hacer un trabajo. Debemos colaborar con las autoridades para que esto sea un país vivible. Queremos dos países. Un país en el que yo sienta que vivo en Suiza, pero no queremos pagar las consecuencias que cuesta vivir en ese país, que es el cumplimiento del deber, que inicia con el cumplimiento, el respeto de los derechos de las personas. Y no queremos hacer el esfuerzo que nos toca hacer para que el Estado también reciba los beneficios que nosotros como ciudadanos debemos aportarle al Estado. Yo no estoy pidiendo mucho, solamente que respetemos la autoridad, que cumplamos con ese deber. Y la autoridad va a respetarnos, pero también en el momento que se exceda, le vamos a hacer ese mismo reclamo para que, así como la campana está sonando de este lado, también le suene de aquel. El llamado está hecho para que se creen las condiciones de nosotros comenzar una cruzada de respeto
respeto a los derechos de los militares y de los policías que estén en operación, para que el miedo a hacer sus funciones deje de ser y se convierta en el empoderamiento que ellos necesitan para que su trabajo sea bien hecho. Hasta aquí mi comentario.